Radio La Chispa, trinchera de ideas. El modelo de producción del agronegocio contribuye a profundizar la crisis civilizatoria, de la cual la crisis climática es una parte central. Del otro lado de la mecha, la agricultura familiar es la principal proveedora de alimentos para más del 70% de la población del mundo y producen esta comida con menos del 25% de los recursos como agua, suelo y combustibles. Bueno, estamos de vuelta. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que nos escribieron por el chat. Uno de Fuad Costas que dice arriba oís. Esa, bien ahí, palma, que aguante tiene el oís. Después tenemos otros mensajitos que voy a leer ahora. Buenas, participo respondiendo a la pregunta. Considero que la identidad de género influye en todas nuestras prestaciones y vivencias, aunque quienes nos percibimos heterosis los tengamos naturalizados, dice Vero. Tenemos otro mensaje que dice: no, la identidad de género no influye en la atención médica. Todos somos iguales y merecemos respeto por igual. Guido. Ese aporte es re interesante y también tenemos otro que dice Reci. Desde la forma de nombramiento, cuando esperamos el turno, la mirada de los médicos, etcétera. Entonces, el último mensaje que acabamos de leer es re interesante porque es real que termina siendo excluyente el cómo nos miran, el cómo nos nombran. Y también hay algo que no se nombra, ¿no? Y que se siente, ¿no? En cómo uno se siente hasta como tratado en las accesibilidades que también brindan los espacios. Me parece que eso también habla mucho de el sostenimiento de cualquier persona en torno a la trayectoria de salud. Y volvamos al mensaje anterior, porque hay algo interesante que mencionaba de que... El que dice, no, la identidad de género no influye en la atención médica, todos somos iguales y merecemos respeto por igual. Estamos de acuerdo igual con esa última parte de que todos deberíamos tener los mismos derechos en una teoría, ¿no? Preciosa, pero que eso en la práctica se contradice cotidianamente. Eso que del último mensaje, de cómo nos nombran, de cómo nos miran, de cómo nos dicen, no sé si terminamos siendo todas iguales, ¿no? Totalmente. Yo por ahí pienso en... ¿Saben qué más quiero recuperar acá? Sí. De que los mensajes a veces no comunican a un 100% lo que nosotros queremos decir. O mejor dicho, los canales de comunicación son importantes. Y esto hay que tenerlo súper presente en la actualidad, ¿no? En qué mensajes se difunden, con qué contenido, de qué manera. Porque quizás este mensaje, si le cambiamos un poco la estructura, dice no, quizás en respuesta no, y siguiendo con nuestra lógica, la identidad de género no tiene que influir. En este caso, el mensaje apunta para otro lado. Pero yo acompaño lo que dice Luisi de que realmente tiene mucho que ver el género, ¿no? A mí me pasa como trabajador social que pertenezco al sistema de salud público, en donde sí veo que hay una diferenciación cuando accede un varón, cuando accede una mujer o cuando accede una persona trans. Hay un nombramiento diferente, hay una postura diferente, hay un tono de voz diferente. Entonces, me parece que eso determina un montón el cómo la experiencia del otro nada la atraviesa. No me quiero ir tanto de tema porque tenemos a Alba del otro lado, así que, bueno, Luisi, contanos un poquito quién es Alba. Tenemos a Alba Lunari ya conectada, qué gustazo. Alba es una poeta cordobesa, yo la conocí por sus poesías. Es también, entiendo que socióloga, ya nos va a contar ella bien cuáles han sido sus estudios y cuál es su experiencia. Es trabajadora militante en una fundación de Villa María por el acceso a la salud comunitaria, Fundación Cauce. ¿Estás por ahí, Alba? Hola, por acá la Luisi. Fui muchos años editora literaria, actualmente me dedico más que nada a la performance en vivo, sobre todo como invitada del grupo Somos Les Amoroses en Córdoba Capital.
Y bueno, además de eso, un montón de cosas, tallerista, trabajadora gráfica, un montón de cosas. Y en eso, recientemente se ha sumado una nueva beta en mi vida, que es ser militante en salud, básicamente. ¿De qué se trata esa militancia en la que estás trabajando? Bueno, nosotras con un grupo de compañeras, en fines de 2023, empezamos un proceso de armado de una fundación, que se llama Fundación Cauce, por el acceso comunitario a la salud. Somos un grupo de profesionales, sociólogas que investigan salud, médicas militantes, abogadas y docentes, entre otras profesiones, que nos une la experiencia común de ser tanto efectoras como usuarias del sistema de salud, y que nos preocupa la situación de acceso en determinados ejes. En mi caso particularmente como usuaria, me centra la experiencia en ese lugar, pero cada una aporta desde su lado las necesidades y demandas de su sector para conversar y trabajar en grupo. Ahí va. En esto que nosotras hablábamos antes con Alba, por ahí yo le había pasado algunas preguntas, le cuento a los chicos, y una de las preguntas era ¿en qué se centra actualmente, qué actividades concretas o qué acciones concretas tienen en territorio ustedes desde Cauce? Bueno, nosotras hoy particularmente tenemos una militancia basada en la generación de herramientas de difusión gráfica, de básicamente derechos de salud, desde cómo acceder adecuadamente a una interrupción voluntaria del embarazo con pastillas, a promover y difundir material sobre discapacidad y salud, promover y difundir material sobre personas trans y sistema de salud sexual no reproductiva. Después, a nivel militancia, digamos, de base o en espacios, actualmente estamos desarrollando una serie de talleres, diseñando la currícula de esos talleres, que esperamos hacia final de año podamos empezar a implementar. Estamos en una búsqueda de fondos para implementar estos talleres. Como especialistas y profesionales, cada una de su área, nos parece como importante, por un lado, el interés en común, convertirlo en una salida laboral en este contexto, y por el otro, como que el trabajo también sea la generación de derechos. Yo tengo muy presente como una frase de Ate, que me gusta mucho, que es como tus derechos son nuestro trabajo, y me parece como un gran resumen de muchas de las cosas que a veces decíamos hacer, no porque nosotros seamos participantes de ATE, ni por nada particular, sino porque me parece que es una gran síntesis de algunas cosas que nos pasan. Sí, totalmente. Qué interesante también que a nosotros desde Lois, también como organización incipiente, por ahí también nos encontramos en las mismas actividades, ¿no? Bueno, a ver, pensar cómo financiar nuestro trabajo, porque este trabajo también de militancia en salud, nos lleva tiempo, nos lleva vida, ¿no? Y ponemos nuestras ideas, ponemos nuestros cuerpos para construir el mundo que deseamos, que queremos. Alba, paso a hacerte la pregunta del día, que estuvimos dialogando, que estuvieron participando también algunos oyentes. Hoy estuvimos hablando sobre la inaccesibilidad al sistema de salud y puntualmente la pregunta es cómo se relaciona en tu vida la identidad de género con la atención de tu salud. Bueno, yo cuando hablaban de esto más temprano en el programa, pensaba la distancia entre una experiencia como la mía y quizá la experiencia de muchas otras personas trabas que sufren lógicas de discriminación y exclusión mucho más fuertes. Yo soy una chica que salió del closet bastante de grandecita ya, grande y pava.
Entonces, como hay cosas que no me tuve que fumar en mi vida, que quizás sí son un diferencial importante. Sí, hay algo que me parece central, que es mi decisión de salir del closet, por decirlo de alguna forma, implicó una permanente situación de salida del closet con instituciones de todo tipo, en donde la salud, particularmente, como es una institución que se encarga de mediar y decidir y conformar qué es un cuerpo sano de lo que no es un cuerpo sano, tiene unas lógicas de exclusión muy particulares. En ese sentido, yo creo que sí, mi dinámica con el sistema de salud cambió muchísimo. También he de decir, ser traba me acercó muchísimo más al sistema de salud, de un lugar, no diría amable, el sistema de salud hacia mí, pero sí mío hacia el acceso, digamos. Un interés más grande en preocuparme por mi salud, preocuparme por mi estado de bienestar. Una búsqueda más hacia... la... Perdón, interpreto esto que decís como alejarte de la idea de la enfermedad o de ir al médico solamente cuando estás enferma e ir buscando bienestar, como una búsqueda más de salud en la salud. Yo creo que sí, o sea, por un lado me parece que eso es central y eso fue un, digámosle, empoderamiento de mi parte hacia el sistema de salud. Una de las cosas que pensaba en esto de relación de identidad y salud, yo creo que en mi vida ha sido más marcada por la gordofobia que otras cosas, por esto que yo te digo de haber salido del closet muy de grande. Creo que hay muchas formas de excluir a un cuerpo de lo que es el concepto de salud. Particularmente en Argentina tenemos un problema con la gordura impresionante y eso ha demarcado en gran medida mi relación con las instituciones, médicos, nutricionistas, póngale el nombre que le quieras poner. Después sí creo, a medida que fui creciendo, ahora hay como otras cosas que me preocupan. Cuando vos mencionabas el promedio de vida de una persona trans en este país, bueno, probablemente yo tengo una perspectiva de vida más larga que el promedio por ser una persona con un título profesional, con acceso a un montón de cosas, con la capacidad de demandar un montón de cosas. Estamos en un contexto en donde la lucha, creo hoy, también es por las históricas, por las tías, porque esas personas sean reconocidas y puedan acceder a una jubilación, por ejemplo. Pero yo para vivir tengo que estar sana, y para luchar tengo que estar sana, o tan sana como me lo permite mi contexto, en este contexto en donde nos envenenan todos los días y bueno, ya sabemos. Alba, a Pabli te habla, un gusto. Te quería preguntar si además esta accesibilidad está atravesada, o vos crees que está atravesada por la distancia. Digo, pensando el acceso a la salud desde Córdoba capital o desde el interior, digo, ¿cómo crees que eso lo atraviesa? Mira, nosotras desde la fundación creo que hay ciertos bases de acuerdo que tenemos respecto a lo que vemos de la situación en algunos ejes. Particularmente creo que yo me atiendo en un consultorio inclusivo de la ciudad de Villa María, digamos, no es que no tengo acceso a un espacio donde hay especialistas que tienen deseos y formación para atenderme. No, me parece que eso primero a recalcar. Existen hoy espacios en el sistema de salud público de gente profesional que tiene deseos y gana de atenderme. Después, eso tiene muchas aristas. Una primera es la presupuestaria, que en una situación de recorte del presupuesto de salud es más difícil que esas personas te puedan atender correctamente y en los tiempos debidos. Otra es la falta de coordinación y formación conjunta que tienen estos espacios hacia adentro y esos espacios en conjunto entre sí a nivel federal. La mayoría de los espacios de atención de salud inclusivos, al igual que muchísimas otras consultorios que existen en el país, tienen bajos niveles de coordinación entre sí, entre áreas, porque en general la dinámica de los dispositivos de salud son consultas individuales
formadas por profesionales en un contexto cerrado. Eso es un problema de como un poco histórico de cómo funciona el sistema de salud. Digo, de repente vos en la consulta médica sos una persona, una serie de síntomas, un médico o médica efectora que intenta resolver esos síntomas. En el caso, por ejemplo, de un consultorio que incluya, no sé, nutricionistas, dentistas, trabajadores sociales y ginecólogas, por ejemplo, si no existe una consulta interdisciplinaria, un espacio interdisciplinario de discusión y de formación de datos y de apuestas colectivas sobre qué hay que hacer, es un poco difícil. Yo no soy partidaria de que la solución a todo sea hacer consultorios inclusivos a tontas y locas. Creo que la solución es efectivamente que la mayoría de las personas que trabajan con pacientes tengan la formación disponible o sepan derivar de forma adecuada a la persona que te va a querer y va a desear atenderte, digamos. Eso por un lado. Por el otro, esto, digamos, sin presupuesto es difícil imaginar un mundo en donde los médicos tengan el tiempo suficiente para hablar entre ellos, pensar como estrategias en conjunto. Digo, una persona que viene con malnutrición desde su infancia probablemente tenga un montón más de problemas de salud que otra. Una persona que es reiteradamente excluida del trabajo formal va a tener problemas de salud distintas a otras. A mí me interesa que los dispositivos de salud sean espacios de encuentro de lo diverso, más que solucionadores del problema de una población concreta. Si yo tuviera que soñar un mundo. Qué hermoso el mundo Sí, sí, con el que total. sueñan las trabas. Sí. Yo me quedo con eso cada vez que las leo y que las escucho. Es que perdón, siempre pasa que venimos discutiendo que termina pasando que todo funciona gracias o que está genial, digamos, que existan personas que tengan iniciativa y que sean parte de esa red, digamos, que de atención, de contención, de trabajo o que vayan hacia el trabajo interdisciplinario, pero no hace falta, no alcanza con que uno solo lo sea. Totalmente. O sea, tiene que existir esa red en todos los espacios. Sí. ¿Sabes qué? Alba, ¿cómo estás? Te habla Axel. Yo pensaba, ¿por qué hablar de salud, no? También eso, mientras te escuchaba, pensaba una y otra vez en por qué ustedes como organización y vos como estudiante y vos como militante estás hablando de salud. ¿Qué es lo que las llevó a decir, che, tenemos que hablar de salud, tenemos que repensar el sistema y tenemos que cuestionar al sistema? Cuando escuchaba toda tu mirada, digo, debe haber algo detrás que haya impulsado este posicionamiento que hoy tenés. Mira, yo tengo una tos reiterada que qué te digo, pero como Hice los usuaria, ejercicios que le mandó la fono. sí, como usuaria de salud, hay algo de la reiteración en este desencuentro con la persona efectora. No hay una identificación del piso de desigualdad que hay entre la médica que te atiende y la persona atendida, por parte de casi, diría, ningún profesional, al momento de la consulta al menos. Hay una disociación cognitiva muy fuerte entre lo que se puede discutir cada uno por su lado y lo que pasa en los momentos de consulta. En el momento de consulta hay un tiempo límite, porque tengo que atender a otra gente, porque suceden otras cosas, porque la vida va sucediendo y este es mi trabajo, y yo tengo que convertir el cuerpo de la persona atendida en un objeto a solucionar. Y en eso yo creo que, si yo dijera mi primera crítica, siempre va a ser hacia el sistema médico hegemónico, que me ubica a mí como una persona que voy a la consulta por ser una persona enferma, digamos. Y que me ve llegar como persona traba, travesti, trans, de la disidencia, del nombre que se me ponga, y me tienen que hacer un análisis de VIH, y me tienen que asegurar que yo no tengo hepatitis, y se tienen que asegurar que yo no contraje ninguna ITS, y bueno,
hasta que a mí me pasaron por todos los laboratorios, yo en el medio capaz fui porque necesitaba una consulta de otra cosa, porque necesito que me renueven el pedido para las hormonas. Digo, pasan un montón de cosas. Creo que en eso vuelvo, por un lado, con la necesidad de pensar en conjunto con las poblaciones afectadas y con la heterogeneidad que tiene eso. Y por el otro, mi inquietud siempre fue esa, digamos. ¿Cómo yo hago que el espacio de consulta médica al que accedo no sea un espacio en donde a mí se me convierte solamente en un objeto de consulta? Yo creo que, digo, casi cualquier traba que consulten, con mayor o menor fluidez en su capacidad de poner esto en palabras, va a decir lo mismo. Yo llego a una consulta y a mí, incluso en las situaciones más amables, se vuelve complejo no convertirme en un objeto de consulta. Y en eso creo que le pasa a todas las personas que van al sistema médico. Por eso también mucha gente le evita a las consultas. Hay como un protocolo hay como un protocolo que te acomoda, que bueno, vos tenés que entrar por este caminito porque sos esto. Claro. Y en torno a eso que mencionás, Luis, y por ahí pienso, ¿no?, en el protocolo, y vamos a hablar puntualmente de una población que es la población trans travesti, que es lo que mencionabas hace ratito, que lo quiero reiterar, ¿no? De que hay como un imaginario erróneo, ¿no?, de lo que es una persona trans travesti y de ese protocolo que se pone en acción cuando tenemos una persona que accede a nuestro sistema de salud. Como esto, directamente tenemos que, sin el consentimiento del otro, sin un diálogo previo, hacer estudios de laboratorio para VIH, para hepatitis. Es lo primero que se toca. Bueno, estábamos hablando con Alba Lunari, poeta, socióloga, creo que en realidad dijiste escritora, perdón, pero a mí me gusta mucho tu poesía. Gracias, Alba, por charlar con nosotras hoy. Estuvimos conociendo su experiencia y sus opiniones también sobre el sistema de salud, que muchas veces se torna inaccesible para muchas, para muchos. ¿Algún comentario o algo que haya quedado fuera, Alba, que quieras para cerrar? Lo último que tengo para decir es, culeen con forro, vayan al médico con mascarilla y cuídense, digamos, como... Cuídense en los lugares que hay que cuidarse, no se dejen estar, el cuerpo que tienen es uno solo, por favor, culeen con forro, usen mascarilla para ir a la consulta médica, cuiden al resto cuidándose ustedes, y el resto busquen los lugares donde puedan discutir las cosas que les incomodan. Gracias, Genial, Alba. gracias, Alba. Muchas gracias. Bueno, de esa manera pasaba la entrevista con Alba Lunari, que nos trae un poco, ¿no?, de la mirada, la militancia y de cómo van construyendo accesibilidades en torno a la salud. Y para ir cerrando, nosotros queríamos cerrar este espacio con algo de poesía como lo empezamos, porque como dijimos al principio, la poesía también es habitar la salud desde otro lugar, habitar las palabras. Y es tan importante hoy en día ponerle palabra a las cosas. Así que, para cerrar, antes de leer, ¿quieren que nos despidamos o lo hacemos después de la poesía? ¿Qué les queda cómodo? O, a ver, a los oyentes, ¿qué opinan del otro lado? No tenemos comentarios en el YouTube, pero bueno, agradecemos, ya que estamos hablando de comentarios, a todos los oyentes que estuvieron comentando y respondiendo la consigna. Gracias por sus aportes, que fueron muy valiosos. A quienes nos escuchan también después, también en el programa que se sube, que se graba, eso también es importante. Bien. El espacio. Bueno, ya para ir cerrando les voy a compartir esta hermosa poesía. Se debe abortar todo, que corra sangre por todas las ciudades, que quienes insistan en difundir el miedo sepan por fin qué es sangrar. Muchas gracias. Muchas gracias.